Todos tenemos una historia que contar, una forma única de ver y sentir la vida. Hoy te invitamos a abrir tu mente y tu corazón para conocer a una persona extraordinaria que transforma el silencio en una voz poderosa. Esta entrevista no solo es una conversación, es una lección de valentía, superación y autenticidad. Bienvenidos a un espacio donde la empatía y la inclusión son protagonistas. Esto es Capacidades que Inspiran, la voz de Neysan. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Vaca, estudiante de licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, campus Apartado. Este trabajo está presentado por Angélica, Andrea, Yesid y mi persona, que es María Camila. En este espacio queremos hacerle una entrevista tipo charla a la mamá de Neysan, que se las vamos a presentar en este momento. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Teresa Cosio, soy la mamá de Neysan David Hurtado, un niño diagnosticado con autismo en grado 2. Ok, ¿nos puedes contar un poco sobre de pronto cómo te diste cuenta que él venía como con ese espectro autista? ¿En qué momento o cómo lo diagnosticaste? Bueno, realmente Neysan en su nacimiento fue pues normal dentro de todo. El embarazo fue muy difícil, tuve un embarazo de alto riesgo. Desde el primer mes tuve amenaza de aborto, sangrado. Los médicos decían que él no iba a nacer, que en cualquier momento podría tener un aborto espontáneo. Pero yo me aferré a Dios y yo dije, no, mi hijo sí va a nacer, y nació normal, no tuvo ninguna dificultad en su nacimiento, ni tuvo que estar en incubador ni nada. Y a medida que iba creciendo, mi papá y de pronto otros familiares me decían como, el niño, ¿por qué cuando uno le habla no me mira? ¿Por qué no me mira fijamente a los ojos? En su tema de gatear se demoró un poco más, gateó cuando cumplió 1 año, pero realmente yo como mamá no lo veía como algo raro. Yo simplemente decía que pues que cada niño tenía su etapa, sus procesos, y que no todos podían hacerlo al mismo tiempo. Cuando él cumple los 2 años, él presentó una alergia en su piel y yo lo llevé donde la pediatra, y la pediatra pues obviamente empezó a llamarlo Neysan, Neysan, y él pues la ignoraba totalmente, no la miraba. Entonces ella me pregunta, me dice, mamá, ¿tú nunca has llevado al niño donde un neurólogo? Yo le dije, no, pues como para qué lo llevaría. Entonces ella me dice, pues él está en una edad, ya tiene 2 años, y es para que cuando uno le diga su nombre, él pues voltee y lo mire, por lo menos me mire. Entonces pues yo le dije que no, y ella lo remitió donde el neurólogo, y pedí pues la cita, y fui sin ningún tipo de expectativa. Realmente no tenía nada, ni nada pasaba por mi cabeza. Cuando llegamos a la cita, el neurólogo empieza a hacerme una serie de preguntas. Me pregunta que si el niño caminaba en puntas, que si el niño afilaba los juguetes por colores, que si el niño tenía alguna obsesión con algún objeto o con algo en específico, y pues mis respuestas todas eran sí, sí, sí. Me preguntaba que si de pronto tenía sensibilidad con algunos ruidos, con algunas texturas, que si no nos miraba que si no miraba a las personas a los ojos, y todas mis respuestas eran sí, sí, sí. Y cuando él termina de hacerme las preguntas, él me dice, su niño es un niño con autismo, y yo quedé como, ¿qué? ¿Autismo? Sí, su niño es un niño con autismo. Y yo le empecé a preguntar, pero ¿cómo así? Sí, él está dentro del espectro autista. Los niños con autismo tienden a tener patrones repetitivos, a afilar los juguetes por colores, son muy psicorrígidos, se obsesionan con ciertas cosas, tienen una fijación pues por ciertas cosas. En ese momento yo sentí como si hubiera quedado en mute el mundo, y yo no escuchaba más lo que decía el médico, y yo quedé como
analizando eso, autismo, y yo me imaginé un panorama muy oscuro. Yo me imaginé realmente una vida muy oscura en mi hijo. Pero mi esposo me apretó la mano en ese momento y en ese momento escuché cuando el médico dijo: el avance que su hijo tenga depende única y exclusivamente de lo que ustedes como familia hagan por él. Y para mí en ese momento se acabó la cita. Él empezó a decir que le iba a mandar un mundo de exámenes, un mundo de cosas que teníamos que ir a hacerle de todo. Yo quedé como en un estado de shock. Realmente no comprendía qué estaba pasando en ese momento. Y cuando salimos de esa cita sentí como si la tierra se hubiera abierto y me hubiera tragado hasta el cuello, y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, porque el desconocimiento genera temor y yo no sabía a qué me iba a enfrentar. Y así empezó el camino con Neisa. Ok. En este momento te voy a hacer varias preguntas que me las vas a responder de acuerdo a tu niño que tiene esa discapacidad. ¿Cómo fue el proceso de diagnóstico y qué sentimientos le invadieron en ese momento? Bueno, el sentimiento, no hubo un sentimiento como tal, porque era como una lluvia de emociones que estaban en mi cuerpo, ¿cierto? Era como temor, como angustia, preocupación, tristeza, muchas dudas. En- no sabía a qué me estaba enfrentando, ¿cierto? Y entré en un estado, como te dije, de shock, porque yo me imaginaba un niño realmente discapacitado mentalmente. Me imaginaba un niño que no iba a poder hacer nada por su vida, ¿cierto? Y para mí fue muy difícil. Lloré, tuve como una semana llorando, eh, en un estado depresivo, porque yo creo que ninguna mamá espera ningún tipo de diagnóstico en su hijo. Y fue muy difícil lograr como eh, pasar esa primera etapa, porque siempre que el diagnóstico de autismo tiene varias etapas, y la primera es como esa negación y esa tristeza de pensar en qué puede pasar con el hijo, con nuestros hijos. Total. Con la situación de discapacidad de su hijo, ¿qué lecciones ha aprendido y cómo le ha afectado en su familia y en lo personal? Bueno, lo primero es que entendí que él no es discapacitado. No es una discapacidad, es una condición de vida que simplemente hace que su procesamiento o la forma en que él aprende o ve las cosas las hace diferente a lo que quizás nosotros estamos acostumbrados. Esto fue lo primero que aprendí, que no es una discapacidad, es una condición. Y en mi vida personal he aprendido demasiado. Aprendí a ser más fuerte, a ser tolerante, a ser empática, porque realmente hasta que no se vive en carne propia no se sabe qué se siente. Y aunque no es una discapacidad, sí es una condición que genera muchos retos, porque el mundo no está preparado para los niños con autismo. Son brillantes, pero nuestro mundo cuadriculado, que está hecho como si fuera una caja de cartón café, no le ponen matices, no les ponen colores. Entonces cuando algo es diferente, es raro. Es raro. ¿Se ha sentido afectada usted y su hijo con respecto a discriminación o aislamiento por la comunidad? Uf, Dios mío, no sabes cuántas veces he tenido esa sensación de rechazo. Tranquila. De rechazo. Ellos no se dan cuenta, pero uno sí. Y aunque a veces son niños los que lo rechazan, duele, porque uno sabe que los niños tampoco comprenden.
pero duele ver que a tu hijo le digan, no, no queremos jugar contigo, vete para allá, tú eres raro. Y para él es como, no me importa, a mí me gusta estar solo. Sí. Pero para uno como mamá o los padres, uno sí lo siente. Sí. Y también las miradas de las personas cuando él hace algo diferente, como el tema de estereotipas, que son movimientos involuntarios para él regularse, pues obviamente las personas lo miran raro porque no es común verlo. Ya a este punto de mi vida, ya yo hice el filtro de que no me importa, no miro si lo miran, pero en el principio sí era muy difícil y en muchas ocasiones me ha tocado abordar como, disculpe, es un niño con autismo, porque tratan como de acercarse y decirle, mira, no hagas esto, mira, te va a llevar la policía, mírate, tal cosa, y Neizan es como, en su mundo, lo ignora totalmente, y yo soy como, disculpa, es un niño con autismo, no te va a contestar, porque ellos esperan una respuesta de Neizan y nunca la tienen, no porque él no hable o porque no se la puede dar, sino porque simplemente no le interesa darle la respuesta a la persona. Ellos son así. Ok. ¿Cómo describes a tu hijo en términos de personalidad y comportamiento? Neizan es muy activo, muy carismático, me sorprende con muchas cosas que hace y dice, porque la verdad es que uno a veces no espera mucho, pero ellos nos demuestran todo. Y él es un niño muy amoroso con nosotros, con la familia, con el papá. Tengo una hija mayor de 13 años y él ama a su hermanita y le gusta jugar con ella. Y le dice, Mafe, atrapa la pelota. Entonces Mafe ya sabe que quiere jugar con ella. Es muy activo, se ríe mucho, le gustan las cosquillas, es muy espontáneo y es muy inteligente. ¿Cómo ha sido la experiencia educativa en el municipio de Apartado? Terrible. Realmente la experiencia educativa ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido. Él ha tenido muchas experiencias médicas, porque ha tenido que pasar por muchos médicos, por muchos especialistas, por muchísimos exámenes. Perdí la cuenta de cuántos exámenes ha tenido que vivir Neizan. Él lo ve endocrinólogo, genetista, psiquiatría, neuropsicólogo, neuropsiquiatra, endocrinólogo, cantidades de especialistas, pero creo que el reto más grande ha sido el tema de la educación. Y ha sido tan grande que este año tomé la decisión de retirarlo del colegio y busqué la opción de homeschool, que es educación en casa, porque tienen una real adaptación curricular y ha sido lo mejor que he podido hacer. Realmente generó esa experiencia educativa en mí un peso muy muy grande, un estrés demasiado grande, tan grande que mi cuerpo empezó a reflejarlo con un brote en la piel. Yo lloraba, yo me preocupaba, yo me angustiaba, no sabía qué hacer. Yo le trataba de brindar todas las herramientas a los profesores, como mira, haz esto, ponlo aquí a hacer esto. Yo le decía, a él no le gustan los cuadernos, pero él te puede escribir en un tablero. Yo le llevaba el tablero le llevaba fichas. Yo le explicaba a la profesora, que es una crisis, que es una estereotipa, pero realmente los profesores no están preparados para abordar a un niño con autismo. Los profesores no tienen una educación real con respecto a manejar. Yo le decía a la profesora, como tú siquiera sabes qué es una crisis o qué la detona, y tenía 7 niños con diagnóstico en su salón y era una sola maestra. Entonces Neizan
empezó a simplemente no querer entrar al salón y a llorar y a ponerse, él no es agresivo, pero ya tornó a ser más fuerte, él es muy grande, entonces empujaba a la profesora para salirse del salón. Pero yo le decía, profesora, ¿has analizado el por qué Neissan está detonando de esa manera? Eso no es normal en él. Entonces no saben cómo manejarlos. Hablan de una inclusión que es totalmente forzada. La inclusión real no existe cuando hablamos de tema de diagnósticos. La inclusión de los colegios es aceptémoslos y tengámoslos ahí en el salón para que digan que tenemos niños con diagnóstico, pero realmente no hay una adaptación curricular. Si para un niño neurotípico sentarse 2 horas a escuchar a un maestro hablar y transcribir de un tablero es dificilísimo, ahora para un niño que es neurodiverso, que simplemente en su lógica dice, pero ¿para qué tengo que escribir todo eso en este cuaderno? No hay una adaptación curricular en el municipio de Apartado, y creo que en general en el país todo ha avanzado menos la educación. Seguimos teniendo la misma educación retrógrada, donde el profesor tiene 40 alumnos y escribe en el tablero una cantidad de cosas y transcribe a su cuaderno, y esa es la educación tradicional. Y realmente esta modalidad de homeschool, que no nace en Colombia, que no es colombiana, que viene de fuera del país, brinda la oportunidad, o le brindó la oportunidad a Neissan de tener una educación adaptada a su necesidad educativa, porque él es muy visual. La mayoría de los niños con autismo son muy visuales, entonces aprenden a través de imágenes, a través de actividades un poco más didácticas y no tan acartonadas como un tablero en blanco con un montón de letras. ¿Qué entiende usted por educación especial? La educación especial para mí es toda esa serie de herramientas que permiten que los niños puedan aprender según su necesidad o según su experiencia o adecuación académica, ¿cierto? Una educación especial debería ser, como su palabra lo dice, especializada, adaptada a la necesidad del estudiante y no adaptada a la necesidad del profesor con respecto a los estudiantes, que actualmente, o al menos aquí en Apartado, no existe. Y esta última, para cerrar, ¿le gustaría que la institución donde había matriculado a su hijo o cualquier institución de Apartado tuviera una red de apoyo de profesionales en educación especial? Totalmente, lo dije muchas veces y lo dije a los profesores, se lo dije al psicólogo y la rectora, los confronté, porque hicieron una semana de la neurodiversidad y la inclusión, y yo les dije, ¿qué actividades hacen ustedes si realmente ni siquiera sacan un espacio para educar a sus docentes, para explicarles a ellos realmente y que ellos entiendan cómo abordar este tipo de situaciones? No hay una real red de apoyo, no hay una adaptación real curricular para estos niños, y sería maravilloso que en algún momento llegara a pasar esto aquí en Apartado. Realmente la población de niños con autismo es muy, muy grande, más grande de lo que las personas podrían llegar a imaginar, y nosotros desde el anonimato tratamos de sortear todas estas situaciones con nuestros hijos, incluyendo el tema de terapias, que nos toca trasladarnos a otras ciudades. Con Neissan me toca viajar cada mes a Medellín a que reciba 4 horas de terapia una vez al mes, cuando las terapias o el apoyo debería ser todos los días o al menos 3 veces a la semana. Pero como no tenemos ese espacio aquí, nos toca trasladarnos a otras ciudades, muchas veces tratando de pelear, por decir así, peleando, vamos a decirlo así claramente, con la EPS para que nos pueda brindar ese apoyo que necesitamos para esos niños, porque como no lo tenemos de manera educativa, nos toca por la parte médica. Ok, y ahora sí, para finalizar del todo, ¿qué mensajes o qué mensaje le puede dar tanto a la comunidad como a nosotros, los estudiantes de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Antioquia? Todos tenemos algo de autismo, yo siempre siento eso, en mi experiencia que he leído y he podido aprender tanto, siento que todos tenemos algo de autismo y que ser diferente no es malo. Si todos fuéramos iguales, este mundo no existiría.
Ser diferente no es malo, pero sí es malo no aceptar que somos diferentes. Ok, muchas gracias. Y esta fue la entrevista con la mamá de Neisa. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast y con esta frase nos despedimos. La empatía y la inclusión son el puente que nos une, creando un mundo donde cada voz es escuchada y cada persona se siente valorada.